Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos una vez más a Leer la Ciudad. Leer la Ciudad es un club de lectura en línea sobre temas de arquitectura, ciudad y diseño, creado por Jimena Ocampo y por mí, Francisco Palier. Y bueno, pues contar muy rápidamente para quien esta es su primera conversación de Leer la Ciudad, puede visitar leerlaciudad.com donde encontrará más de 30 libros leídos, más de 30 reseñas y más de 30 conversaciones alrededor de estos libros. Y bueno, pues estamos intentando crear esta temporada con un tema en mente, que es la comunicación en la arquitectura, entendiendo la comunicación como un medio de múltiples facetas, donde convergen, digamos, el proyecto, la crítica, la divulgación, la difusión, la curaduría, todo lo relacionado con lo editorial, por supuesto, las relaciones públicas y, en fin, pues todas las variaciones, digamos, del ejercicio de mediación que existe entre la arquitectura, el diseño, lo espacial, las ciudades y las personas, ¿no? Entonces, pues básicamente es como una temporada en la que estamos intentando leer varios libros alrededor de la pregunta así de qué es esto de la comunicación de la arquitectura, cómo funciona, cómo se hace quizás, o cuáles son justamente como estas múltiples facetas, ¿no? Entonces, si es un tema que les interesa, pues a lo largo de esta temporada hemos estado compartiendo algunas de estas referencias y reseñas, así que también vayan a leerlaciudad.com para que se conecten a esta temporada. Hoy estaremos hablando de un libro que se llama Critique of Architecture, Crítica de la Arquitectura. Es un libro escrito por Douglas Spencer. Es un ensayo en inglés que resalta el rol fundamental que tiene la crítica dentro de la disciplina arquitectónica, tanto en su parte como teórica, ¿no? Lo que se entendería como la crítica teórica de la arquitectura, pero sobre todo a la luz de este autor, entender que la crítica es un ejercicio práctico al interior de la arquitectura, es decir, no es solo teoría, sino es una manera de hacer o pensar la arquitectura, ¿no? Y pues en el libro, digo yo, este autor se lamenta de la desafortunada dinámica autoindulgente en la que algunas arquitectas y algunos arquitectos se sumergen cuando se rehúsan, por ponerle una palabra, a pensar críticamente su quehacer, ¿no? Que es un poco como como una queja, voy a decir, que tiene constantemente el autor de este ensayo, ¿no? Y quien nos convocó, pues, para hablar de este libro, o bueno, yo digo nos convocó, pero yo lo convoqué a él y él nos propuso este libro, pues es un querido colega que se conecta en este momento desde Argentina, Fabián Destiar, y pues yo, que normalmente suelo ser quien presenta a los invitados, hoy le vamos a dejar la tarea a Fabián de que se presente a sí mismo. Así que bienvenido, Fabián, a este ejercicio de leer la ciudad y muchas gracias por invitarme e invitarnos a leer este libro de crítica de la arquitectura de Douglas. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Y me presento brevemente. Soy arquitecto con amplia experiencia en comunicación como editor. Durante años fui editor gerente de Arcdeli en español, que es una de las plataformas de arquitectura más vistas del mundo, donde trabajé en curaduría editorial, estrategias de comunicación, cobertura internacional de arquitectura y ciudad. Hoy en día trabajo de forma independiente, asesorando a instituciones, estudios y proyectos en general en torno al sector de la arquitectura, del entorno construido, en comunicación, en estrategia de contenido, prensa, redacción, fotografía, todo lo que gira alrededor de esa temática. También fui, bueno, docente universitario, jurado, moderador en varios eventos y premios de arquitectura y también fundador de una práctica que se llama Estudio Temporal, en donde es un espacio dedicado al diseño de narrativas en el entorno construido, en el entorno natural también, que explora la relación entre arquitectura, arte, memoria, ecología. Así que con ese background, hoy en día, especialmente en torno a la comunicación, me pareció interesante traerles este libro que se llama Crítica a la Arquitectura. Oye, bueno, tienes todas estas múltiples facetas, ¿no? Como de ser arquitecto, como en ejercicio práctico, ¿no? Pero a lo largo como de este desarrollo, ¿no? De ser docente, editor, curador, gestor, ¿no?
me llama la atención sobre todo porque no es lo común de un arquitecto, ¿no? Que piense que parte de lo de hacer arquitectura es saber hablar de ella o aprender a hablar de ella, ¿no? Y además eres fotógrafo, ¿no? Entonces está todo el ejercicio como de lo formal, lo estético y demás. Entonces justo esa es como mi primera pregunta así muy personal. ¿En qué momento se volvió para ti como esa importante ese ejercicio como de comunicar? ¿Es algo que tenías ya como cuando estudiaste la carrera o es como una de estas cosas que fuiste teniendo oportunidades y esas oportunidades te fueron diciendo aquí hay todo un tema, ¿no? Buena pregunta. Mira, mi relación con la comunicación es estructural, o sea, no es accesoria. O sea, vengo de arquitectura, pero entendí muy temprano que no alcanza con diseñar. Hay que también interpretar, traducir, explicar y también discutir lo que hacemos como arquitectos. O sea, la comunicación creo que permite que la arquitectura circule, dialogue y se cuestione y se abra con otros mundos. Justamente recientemente escribí un artículo bastante personal en Medium que se llama Arquitectura y medios y la comunicación como carrera, ¿no? Y como oficio también. Ahí Mm. cuento un poco la historia de qué me llevó un poco a meterme en este mundo. Así que también se lo recomiendo para que quiera ver también una mirada más personal de todo ese recorrido profesional que, como decís, es también y suele ser distinto, ¿no? A lo que en la academia hoy en día se enseña o intentan enseñar a los futuros arquitectos. ¿Y cómo caes con tus colegas, no? Porque me imagino que la mayoría de colegas están así como muy enfocados en el proyecto, ¿no? Y me imagino que tú siempre les estás preguntando así, bueno, pero ¿qué es lo que dice tu proyecto, ¿no? ¿Cómo funciona, ¿no? Porque al final creo que sí vienen del mismo set, digamos, de saberes y quehaceres, pero operan de maneras distintas, ¿no? Y creo que hoy en día pues además todo el mundo casi que sabe que necesita, ¿no? Mejorar su manera de hablar de las cosas que hacen. Sí, por un lado, creo que hay una gran parte que tiene que ver con concientizar a los arquitectos de que necesitan alguien que tenga quizás cierto grado más de experiencia en comunicación. Eso ya es la primera tarea. Y después, la segunda tarea creo que es importante para los estudios de arquitectura o las organizaciones en torno al sector, que tiene que ver con entender que deben, de cierta manera, abrirse, ¿no? al público general y entender un poco el quién habla, para quién habla y desde dónde habla. Ahí yo creo que hay una parte muy importante en torno a la comunicación. Yo soy un convencido también desde siempre, desde que mientras más y mejor arquitectura veamos, más y mejor arquitectura vamos a poder demandar, vamos a poder construir. Ujú, ujú. Entonces, en ese sentido, creo que mientras más podamos ayudar o colaborar con los distintos profesionales que quieren mostrar mejor sus trabajos, más oportunidades vamos a tener en ese objetivo. Y para eso creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con intentar mostrar, ¿no? las mejores prácticas de arquitectura en torno a la construcción, en torno al medio ambiente, a la eficiencia, a la sustentabilidad también. Así que es un gran reto y como decía, el primer trabajo es intentar que ellos entiendan la importancia de eso. Y más en torno a tu pregunta, sí, siempre quizás me ven como un profesional que si bien estoy con una gran mochila de arquitecto, al final es una mochila que fui llenando de muchas cuestiones de storytelling, diseño gráfico, narrativa, periodismo, que creo que al final permiten tener esta mirada más amplia y distinta sobre cómo leer arquitectura y leer ciudad.
o cómo contarla también. En otro libro que estamos Mm. leyendo, que es el de Arquitectura Depende de Jeremy Till, justamente él a veces dice que los arquitectos son muy hábiles como para relacionarse con todo, pero notan muy rápidamente cuando algo está por fuera como de su, ¿no? Y cuando cuentas un poco esta idea de que eres un arquitecto, pero que tiene otras cosas en su mochila, me imagino que Mm. también tienes ese rol, ¿no? Como de a veces eres muy arquitecto en una reunión, pero otras veces alguien dice, ya no es de los nuestros, ¿no? Este ya hace otras cosas, ¿no? Sí, creo que hay algo importante que es, si los arquitectos solo hablan con arquitectos, al final del día se van a quedar hablando solos, ¿no? Y con el rol que tiene nuestra profesión, nuestro importante rol en la sociedad, creo que es importante abrirse a otros profesionales, especialmente en torno a la economía, en torno a la sociología. Ahí creo que hay todavía unas tareas pendientes. Sí. Bueno, justo en esta idea como de con quién conversa el arquitecto, pues creo que podríamos entrar un poquito como al libro, ¿no? Bueno, yo ya decía al principio, ¿no? Para mí este libro ahora está un poco en tono como de desencanto, ¿no? Yo digo que hay en dos sentidos. Es un desencanto muy interesante porque es el desencanto como desde adentro, ¿no? Es como casi una suerte de desilusión. Es el desencanto que tiene la arquitectura como hacia la crítica, ¿no? Hay un momento que el autor está diciendo así como, pareciera que ya no nos gusta, ¿no? Ni entre nosotros mismos que exista la crítica, pero el desencanto que no ser críticos produce sobre de qué se trata entonces la arquitectura, ¿no? En el primer sentido, el autor considera que la práctica arquitectónica ha renunciado, ¿no? Como a ejercer este quehacer arquitectónico que es preguntarse sobre el proyecto, ¿no? Y en el otro, él le llama esto la conducta autoindulgente, que es como practicar la arquitectura como una cosa que se construye, que no tiene errores y entonces, pues un poco entonces tampoco tiene intenciones, ¿no? Es como nomás construir porque hay que construir, ¿no? Se convierte como, ¿no? Una práctica sin crítica se convierte como meramente una práctica técnica sin rigor, ¿no? Esto estoy tratando de decir, ¿no? Yo estoy parafraseando muy burdamente como cosas del libro, tampoco es ni siquiera lo que opinamos necesariamente los dos, aunque yo Mm. estoy bastante, me sorprendí estando muy de acuerdo con el autor. Y pues entonces en el fondo la crítica, digamos, directa que le está haciendo es que este doble desencanto viene como de la aceptación contemporánea de que la arquitectura es únicamente el ejercicio del poder como neoliberal. Es como que ocurre porque ahí es donde está el capital, ahí es donde el capital se consolida o por ahí se mueve el capital. Por si alguien se lo está preguntando mientras yo hablo del texto, es un texto que realmente son dos ensayos condensados en tres secciones. La primera entonces es la renuncia a la crítica y el triunfo del neoliberalismo sobre la arquitectura. La segunda es sobre la afectación. ¿Qué quiere decir esto? Es si la arquitectura es autónoma, acabar con la función crítica implica eludir su función, digamos, dialéctica y apelar a que las cosas son como son, ¿no? Es como que así es el mundo, así se construye el mundo y así se ha hecho siempre y no hay plan B, no hay otra manera de hacerse. Y la tercera sección es un poco un llamado que él está haciendo, ¿no? Si las primeras dos son como este desencanto, en la tercera él hace un llamado a que de alguna manera tenemos que volver a encontrar como nuestra relación con la teoría o con la crítica, porque, y este es un poco como su argumento final, es porque la crítica no es hablar de la arquitectura desde un lugar conceptual o teórico, sino la crítica es una de las prácticas específicas, ¿no? Por eso yo estoy como conectando un poco con lo que decías, es como, es una de las funciones particulares de la arquitectura, es decir cosas de las sociedades en donde los proyectos arquitectónicos están ocurriendo, ¿no? Pero bueno, yo esta parte siempre te decía antes de empezar que hay un punto donde yo quiero pasarla bien en la conversación, pero hay que decir cosas específicas del libro y algunas personas quieren pues estos resúmenes un poquito más analíticos. Es un libro, digamos, duro, ¿no? O sea, como que tiene teorías y nombres, conceptos, digamos que sobre todo en el primer capítulo hay un desarrollo casi así Mm. de la filosofía contemporánea, así, ¿no?
Sin embargo, si uno logra superar como todo eso y entender como hacia dónde va el proyecto del libro, pues se vuelve como muy interesante y muy rico y habla de un montón como de anécdotas, ¿no? Yo te quería preguntar antes de que entremos como a ideas así de la relevancia de estos temas o estas anécdotas y demás, es como cuál es tu relación con el libro, ¿no? ¿Cómo lo encontraste y por qué cuando yo te dije, hablemos de estos temas"? Salió como Mm, en la lista de posibilidades para ti, ¿no? Como por qué mm, a ti te parecía que valía la pena recomendarlo. Muy bien. Bueno, me interesó porque por un lado creo que articula algo que muchos intuimos, que muchas veces pensamos, pero que pocas veces se discute con claridad. O sea, que gran parte de la arquitectura contemporánea se volvió muy cómoda. Mm, Y digamos, como decías vos, acrítica. O sea, que adoptó ciertos discursos, estéticas, ciertas metodologías que parecen progresistas, pero que en el fondo muchas veces refuerzan el mismo modelo en el que estamos inmersos, como comentabas antes. Y sentí que el libro ponía palabras a ciertas tensiones, ¿no? Que veo todos los días en la práctica profesional, que también los veo en los medios de comunicación, los veo en la academia, también o sea, en la enseñanza. Es esta mezcla de una especie de como de obligación de ser positivos, ¿no? Y de ser amigos todos entre todos. O sea, mm. para que obviamente haya más encargos, pero que al final termina como de cierta manera desactivando un poco la crítica. Pero creo que y también lo seleccioné porque principalmente creo que la crítica nos obliga a tener una forma distinta de ver la ciudad, ¿no? Que es lo que al final nos trae acá. Por otro lado, me recordó el libro el momento donde nos conocimos en Guatemala, que Ujú. fuimos a visitar esta ciudad diseñada por León Krieger, creo que se llama así, que se llamaba Ciudad Cayalá, Ajá, que cállala, era una cállala. ciudad creada de cero, esta ciudad con estilo europeo, que buscaba todo el tiempo decir que tenía todo para ofrecer, no sé, un discurso bastante comercial, un discurso bastante ambiental, pero que al final uno estaba ahí y se sentía bastante extraño, Sí, sí, se sí. sentía que había otra manera de ver eso y que uno lo podía poner en crítica. Y creo que este libro, ¿no? Crítica de la arquitectura, busca poner en la mesa esta mirada de reflexionar un poco más, de mirar un poco más el cómo vemos y el cómo hacemos, ¿no? La arquitectura y la ciudad. Así que un poco por ahí viene mi elección con este libro. Y como bien decís, es un libro que, y también disculpas a los que nos escuchan, no es fácil de leer, es bastante complejo, pero también cuando uno le agarra la mano y realmente se toma el tiempo de leerlo y de leerlo con atención, uno puede ver que hay justamente esta otra mirada y una mirada muy crítica de cada anécdota y situación que él comenta que ve sobre principalmente la arquitectura de hoy en día. Volviendo a nuestra anécdota de Ciudad Cayala, es como que al final fuimos como con la Mm, ilusión de ver cuál era esa idea, ¿no? Y al final mm. nos aburrimos muy rápidamente. Eh, Pero volviendo al tema, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Es como cuando todo es acrítico, pues un poco Mm, es como aburrido, ¿no? Como lo que produce es aburrido y lo que produce mm, no tiene tanto como valor, ¿no? Solo tiene un valor como específico, que será como el valor comercial de la arquitectura, que es muy importante, por supuesto. mm, Eh, pero no tiene valor en cuanto a lo que sugiere que somos las personas que habitamos como esa arquitectura, ¿no? Y creo mm, que en esa reflexión que hacíamos, como de, es un texto duro, pero a la vez es muy generoso, ¿no? Como dices, es como que va desarrollando la cosa y cuando uno ya cacha para dónde va, entonces ya empieza como a soltarlo. Los capítulos, si uno quisiera verlo de manera así, se van haciendo cada vez más cortos, además, ¿no? Es como él ya sí, sabe que ya te enseñó lo que tenías que entender y me parece que es muy divertido porque tiene muchísimo como humor, ¿no? Es como, es un crítico súper fuerte y contundente, pero tiene muchísimo humor y casi que por eso a mí me gusta que se vuelven como, no se vuelven historias de la arquitectura, sino
como Mm, anécdotas particulares, ¿no? A mí, yo anoté tres anécdotas que me parecieron como muy, digamos, chistosas sobre todo. La primera me parece como muy chistosa, que es, está contando cómo está de moda como hablar de Deleuze y Guattari y como el tema de las 1000 mesetas y cómo hay un concepto que es los espacios plegados y los espacios estriados o los espacios suaves, que tiene que ver así con la verdad, el poder, la continuidad, la normalidad, ¿no? Como todo esto como muy, digamos, particular del pensamiento de estos otros autores. Y luego dice, y entonces así, ¿no? Las arquitectas y los arquitectos, y en especial se mete así como con los edificios de Zaha Hadid, dice, empezaron a plegar los edificios, empezaron a estriarlos y empezaron mm, como a hacer superficies muy grandes, lisas, mm, ¿no? Como si mm, realmente esa es la manera como de migrar el pensamiento como filosófico contemporáneo a la arquitectura contemporánea. Y para mí esa mm, anécdota es así como muy de risa porque uno lo puede casi que ver, ¿no? Uno sí puede darse mm, cuenta cómo empiezan estos arquitectos a hablar en estos términos, pero lo que está pasando es que las cosas se hacen como tan simples y tan evidentes que eso mismo revela que nadie está hablando en ninguna complejidad, ¿no? Es como si para mm. decir que hay transparencia en un gobierno uno hace un edificio de cristal, ¿no? Y entonces me parece que tiene como mucho humor para desarrollar como sus ideas de por qué un mundo acrítico hace una arquitectura no solo acrítica, sino además aburrida y tonta, ¿no? Sí, sí, y me gusta el grado de humor con el que nosotros también leemos este libro. Y en torno a lo que decís, sí, creo que el libro sostiene esta tesis bastante clara, ¿no? Y bastante contundente, que la arquitectura contemporánea, bueno, abandonó la crisis y al hacerlo obviamente se volvió bastante cómplice, ¿no? De este modelo de neoliberalismo. Pero, como decíamos antes, no porque los arquitectos quieran ser neoliberales, sino porque la lógica, las estéticas y los discursos predominantes en la disciplina al final terminan por reproducir esta racionalidad quizás del mercado, lo que el mercado pide. Entonces, acá creo que aparecen estas palabras claves que mencionabas, ¿no? Habla mucho de lo flexible, habla mucho y de lo flexible y lo plegable puesto en los discursos, que giran en torno también a la positividad que hablábamos antes. Habla, bueno, de flexibilidad, de conectividad y principalmente también del individuo, ¿no? Y bueno, acá creo que en grandes rasgos va trazando esto de que lo que se presenta, ¿no? Como progresista, ¿no? O con estas distintas palabras, en realidad coincide bastante con lo que el modelo necesita para funcionar. También me divirtieron mucho así estas anécdotas. Y le da a todos, ¿no? Como que no deja a nadie parado. Por todo lado, sí. Sí, Sí, bueno, o sí, sea, sí. empieza así como justo, ¿no? Con estos grandes proyectos lisos, plegados, brillantes, Mm, flexibles. Luego se pega como durísimo a toda la historia del tecno-optimismo, ¿no? Como lo tecnofit en la mm, arquitectura, ¿no? Casi que los nombra así como el grupo de gente que quiere sostener lo insostenible, ¿no? En esta idea así mm, como de todo lo verde, o todo lo sostenible se vuelve como tan común en el discurso, ¿no? Y un poco lo que está atacando, y creo que lo decías tú, ¿no? No es tanto como la práctica como tal, sino lo que se dice un poco, ¿no? De la práctica y cómo eso es lo que está cumpliendo esa función como de vaciar la práctica para permitir que tenga un único rol, ¿no? Y en lo neoliberal, eso es un poco lo que él llama como esta lógica como la política de la afectación, ¿no? Pensar que la arquitectura es una cosa autónoma es pensar que no nos afecta ninguno de sus resultados, ¿no? Ni ninguno de sus errores. Pero bueno, yo seguía en la parte de las anécdotas cómicas y cómo le pega como a todo el mundo. Entonces, sí, como este discurso de lo verde, lo sostenible y tal, al final es como uno va y ve y pues es como nadie se está preguntando si quizás hay que dejar de construir edificios, ¿no? Es como que estamos haciendo emprendimientos basados en la sostenibilidad, ¿no? Le pega como a los de la participación, ¿no? Así como cómo la arquitectura ahora tiene todo un tema así de los charrets,
los ejercicios de participación ciudadana, todo se hace con consulta, ¿no? Y como al final es como, claro, porque eso es lo que permite que tarde o temprano sigamos haciendo cosas, ¿no? No necesariamente que estamos escuchando como todas las voces, porque eso es imposible en la lógica de representación, pero como pues hay un acto performativo en lo comunitario que la arquitectura necesita para seguir. Y entonces al final lo que está recreando la arquitectura es pues como esta lógica capitalista de sostenerse, mantenerse, transformarse y seguir acumulando, ¿no? Sí, acá creo que tocaste uno de los también puntos que me parecieron más interesantes del libro, tiene que ver con todo el discurso ambiental, ¿no? Y Mm, de que de cierta manera lo presenta como que se volvió una nueva forma de gobierno, o sea, como que deja de hablar de política para al final hablar de esta cuestión de entornos, equilibrios, y muestra que lo natural o como lo ecológico, al final es de cierta manera también construido para evitar conflictos y para mm, presentar al mercado, ¿no? Eso creo que por ejemplo, lo vemos en gran parte en cómo se construyen los barrios cerrados en gran parte de Latinoamérica. Tenemos casos muy complejos, ¿no? En el norte de Buenos Aires, en Paraguay. Además, recientemente salió un libro que se llama Vivir en un barrio cerrado, que es mm. de Ricardo Green, que habla justamente de cómo se produce esta ilusión de confort, de sustentabilidad y un poco de lo que venimos hablando en estos temas. Y en torno a lo de la participación, menciona estos casos como por ejemplo el Pompidou, ¿no? Y otras plataformas que al final dedican mucho esfuerzo en generar esta imagen pública de participación, ¿no? Estas imágenes de gente participando y que se presentan como espacios democráticos, pero al final él creo que lo menciona mucho desde el lado de también toda la otra cara, ¿no? Que tiene que ver con eh, como la desigualdad y la explotación en torno a esta estética como de apertura, como quizás de esta como precarización también de la estética de la apertura, que al final se sintetiza, ¿no? De cierta manera con esta imagen como de participación y mirada pública en donde todo es perfecto y todo es como esta circulación perfecta y exposición perfecta. Me parece que ahí también es un punto para aportar la mirada que él tiene en el libro sobre esos puntos. Sí, en la anécdota del Pompidou es bastante Mm, divertida también porque está contando un poco así como cuáles fueron como los procesos, ¿no? Las decisiones del concurso, ¿no? La idea de cómo mm, crear no solo el espacio, sino cómo se va a administrar este nuevo lugar, cómo tienen que adaptar así como toda la propuesta misma del museo y al final termina diciendo también, ¿no? Como un poco la gente lo que está viendo todo el tiempo es desde afuera cómo las escaleras mueven gente de un lado al otro, ¿no? En esta lógica de mm, consumo cultural, pero al mm, final lo que prima cuando entras al museo es que abajo hay un café gigante y una gran tienda del museo, ¿no? Entonces como que también ese transporte permanente de gente, pues realmente no está produciendo necesariamente más consumo cultural, sino está produciendo sencillamente consumo, ¿no? Lo que está replicando es el consumo, ¿no? Entonces como esta mm. performatividad de participar uno de también ser visto en la escalera, ser visto en el café, comprar en la tiendita, ¿no? A veces de pronto preguntarse qué estaba pasando en alguna de esas salas por ahí, ¿no? Bueno, y en otro de estos ejercicios ahorita es que me quedé pensando en el tema como de lo verde. Hay otro movimiento también que es como volver objetivo como estas cosas para volverlas un poco como innegables, ¿no? Entonces hay otro grupo de sujetos a los que les tira también por ahí, que es como todo el tema de la arquitectura del paisaje, ¿no? Que es Mm, cómo la arquitectura del paisaje lo que está intentando hacer todo el tiempo es volver el paisaje como un objeto arquitectónico, ¿no? Que puedes dibujar en un mapa, planificar, ¿no? Establecerle unos cortes específicos para decir, no, no estamos decidiendo cómo se vive un territorio, estamos como haciendo un proyecto de paisaje territorial, ¿no? Y es como
claro, pues porque si lo dices así, entonces liquidas el peso de el día a día de todos los sujetos que viven en eso y vuelves el paisaje justamente un objeto, ¿no? Lo vuelves supuestamente no afectivo, ¿no? Lo vuelves como un Mm. objeto más. Sí, sí, totalmente, totalmente. Creo que también gran parte de lo que menciona en torno al discurso ambiental es algo que uno también lo tiene como dentro de la cabeza, ¿no? Está todo pensando, pero al final creo que él lo logra traducir muy bien en una crítica concisa, ¿no? Porque a veces uno, o por lo menos de mi parte, en torno a muchas cuestiones que van desde el paisaje, desde la ecología, desde el medio ambiente, y en cómo se presenta hoy en día uno sospecha de ciertas cuestiones, pero al final uno no sabe muy bien de por qué está sospechando, ¿no? Y Mm, creo que él logra al final encontrar como la clave, ¿no? De por qué igualmente en todas estas cuestiones que se presentan como la solución hay que igual tener cuidado y ser reflexivos. Después él habla mucho también de la autonomía, ¿no? ujú, ujú. Eh, de la profesión en algunos de estos aspectos y de cómo se empiezan a relacionar con algunas otras cuestiones, por ejemplo, las otras disciplinas, pero principalmente como la económica, que al final me parece que llega a la conclusión de que al final al estar tan ensimismado, ¿no? No nos permite como pensar en otras cosas. Y esto creo que habla un poco de lo que hablábamos como al principio, ¿no? De mientras más hablemos con otras disciplinas, con otras miradas y seamos bien críticos, más vamos a poder reflexionar y ser críticos con ciertas cuestiones mismo dentro de la arquitectura, que tiene que ver, por ejemplo, con ser realmente críticos con el paisajismo. Porque me parece como esta idea de qué difícil estar en contra, ¿no? O ser críticos con algo que a simple vista suena bien, ¿no? O sea, qué difícil estar en contra del paisajismo. ¿Cómo podrías estar en contra del paisajismo, ¿no? Es como decir, estar en contra de la libertad. ¿Viste? Es como muy difícil alguien que diga que estoy en contra de la libertad. Y él creo que ahí logra igualmente dar una vuelta de tuerca y decir, bueno, reflexionemos, seamos críticos con estas cuestiones. Mm, Me parece a mí que lo pone un poco en clave como de esa mm, autonomía de la que la arquitectura, digamos, que se ha creado a sí misma, ¿no? Como esta independencia de la disciplina, pues es un poco como por la idea de que todo es material y todo es objetivo y todo es físico, ¿no? Como que la arquitectura pertenece, y creo que un poco él se lo pregunta, ¿no? En términos de por eso la arquitectura misma rechaza como la crítica, ¿no? Porque la ve como, la crítica es como lo que se dice, ¿no? Y entonces como, ay, pero por lo menos ellos están haciendo algo, ¿no? Tú solo estás diciendo que está mm, mal, ¿no? Y es como una suerte como de fantasía, ¿no? Esa autonomía, porque es como creer que sí es cierto, que ese mundo es más real que el resto de los mundos. Es como si la queja del sociólogo es menos real que la casa que se mm. construye, ¿no? O como si la higiene que establece, no sé, la oficina de hospitales es menos valiosa que el parque que se está planeando hacer. Yo lo pongo así, como me parece que habla de que esa autonomía es una fantasía, ¿no? Es muy Mm, conveniente porque permite no poner en duda cada cosa que la disciplina tiene que hacer para ejercer, ¿no? Es como que te elimina un montón de angustia, ¿no? Pero sí, yo lo Sí, pongo así, como es como si eso fuera más real, ¿no? Y sin embargo, lo que él está diciendo, y por eso yo este libro lo leí curiosamente al tiempo con este otro que nombré hace un rato de Jeremy Till, porque casi que están diciendo lo mismo, ¿no? Él está diciendo, creemos que somos muy autónomos y que lo que hacemos no tiene una afectación como política sobre el mundo, ¿no? Y Jeremy Till está diciendo, su libro se llama La arquitectura depende, ¿no? Y lo que está diciendo mm, es, todo lo que hacemos es contingente de todas las otras dinámicas reales del mundo, ¿no? mm, Todo lo que hacemos empuja en alguna dirección el mundo, ¿no?
Entonces, creo que la pregunta crítica que hace Spencer Douglas es, si no somos críticos, no estamos entendiendo en qué dirección empujamos. Él Mm. no está diciendo en qué dirección deberíamos empujarlo, pero creo que sí pone esa pregunta y creo que por eso yo lo decía como es como un desencanto. Es como, si yo no soy capaz de entender que lo que hago produce como un destino específico, entonces pues ni siquiera me estoy dando cuenta a qué realidad estoy como apostándole. Sí, tal cual. Acá también para sumar un poco una mirada que él también tiene sobre esta cuestión de la autonomía, creo que él también habla de cómo también la arquitectura hoy en día responde muchas veces generando entornos que son principalmente o gran parte sensoriales, ¿no? Mm. Se habla mucho de esta cuestión de la preocupación por espacios que estimulan, ¿no? Espacios que generan cosas, pero que muchas veces nos ocupan mucho de nuestro tiempo y de nuestras energías en ser estimulados, pero no en permitirnos pensar, ¿no? Y pensar más allá de, de lo que esto nos genera. Sí que creo que está bueno esto de realmente como mirar todo con esta lupa crítica y esta lupa de entender realmente hacia dónde nos direccionan las cosas, ¿no? Y que probablemente si nos están direccionando más hacia lo sensorial, es muy probable que no nos estén direccionando o nos estén direccionando en menor medida hacia otras cosas, ¿no? Y se inventaron una estrategia muy buena para no tener que darle explicaciones a nadie, que es separar como la obra o el proyecto de, como del diseño, o sea, como si hay algo en la arquitectura que es como conceptual y otra cosa distinta que es como la cosa construida, ¿no? Este, Mm. y a mí esto me parecía muy interesante porque uno sí lo puede ver a veces, ¿no? Si uno va a la crítica de una escuela de arquitectura, uno ve a la gente mostrando una cosa y diciendo como archispeak, como completamente Mm. irreverente, de cosas que Mm. uno podría decir son muy sencillas de decir, pero un poco a Mm. donde voy es que creo que como tú te dedicas un poco a eso, ¿cómo funciona como esta separación, ¿no? ¿Tú la ves? O sea, porque lo que está diciendo es todo el tiempo lo que hacen es como ser capaces de separar, como para crear esa autonomía se separa como la obra de lo que se dice de la obra, ¿no? Y entonces pareciera que son dos rutas distintas y un poco lo que él dice es, eso no es cierto, ¿no? Es como, es una única cosa, ¿no? Solo puede afectar de una manera específica, pero ¿cómo lo ves tú? Sí, creo que, y me pasa también mucho desde el lado profesional, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajo en un estudio de arquitectura que quiere comunicar un proyecto en el que la narrativa, ¿no? De ese proyecto se escribe como al final, después de que el proyecto está construido y no antes, entendiendo que esa narrativa puede ser realmente el propósito de cómo va a ser ese edificio per se, ¿no? Ahí yo creo que mientras uno más se pueda tomar el trabajo de entender justamente el propósito del edificio, el para qué de ese edificio y lo que puede generar ese edificio, más fácil después va a ser la traducción en el diseño y en la construcción de ese edificio. ¿Por qué? Porque va a tener un sentido, ¿no? Y para mí es una de las principales cosas que también quizás trae Spencer en este libro, como realmente encontrar el sentido de para qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Y al hacerlas que seamos igualmente reflexivos. Ahí yo creo que en ese sentido muchas veces suele haber una separación, ¿no? Te lo preguntaba porque Mm. hacia el Mm. final del texto, además de que luego le pega a otros, ¿no? Porque luego también se va así contra los críticos, hace una crítica al Actor Network Theory de Bruno Latour y hace una crítica al Object Oriented Ontology, ¿no? Y casi que dice así, todos los ontológicos, así como todos los que están de moda ahorita, a ellos también les voy, ¿no? Pero me parece que te hacía la pregunta conectándolo con esta última crítica, que es como la última sección del libro, que es donde él está diciendo, porque la crítica es un ejercicio práctico, ¿no? Y a mí esto me parece muy, muy interesante porque es como la teoría no es una cosa que va por ahí, la teoría es práctica. Si tú piensas lo que quieres hacer, ¿no? Y tú lo pones así en términos de
Si la narrativa aparece al final y es como algo que tú te sientas y escribes poéticamente a ver si te funciona decir intersticial 7 veces y, ¿no? Contextual y todas estas cosas, pues no va a llegar a ningún lado. Pero si tú participas teóricamente de los conceptos que dan forma a tu objeto, a tu proyecto, dan forma a tu metodología de producción, dan forma a tu manera de entender el mundo, dan forma a tu postura ideológica sobre cómo funciona la arquitectura, cómo funciona la ciudad, cómo funciona lo público y lo privado, cómo funciona la sociedad en la que estás inmerso, cómo funciona la relación así, cliente, ciudad, ciudadano. Si tú estás pensando eso constantemente y estás teorizando acerca de eso, entonces tú estás haciendo una práctica arquitectónica valiosa, ¿no? Y me parece que ese es como el llamado que las, cómo conectar desde el principio. Sí, sí, tal cual. Conectar con la práctica, conectar la arquitectura, creo que él lo menciona también bastante literalmente con el tema del trabajo, ¿no? Y que haya en ese sentido esa relación de práctica-trabajo. O sea, y en torno a lo que comentás, creo que esta conexión, que muchas veces es un tema casi borrado quizás del debate contemporáneo, desde el lado, ¿no? De pensar realmente totalidades y estructuras y relaciones más grandes. Ahí él habla mucho, creo, también de esto de, también lo que comentabas, de que no es que ofrece soluciones, ¿no? Soluciones formales a este tema, sino un llamado a trabajar, a practicar, pero recuperar la capacidad, ¿no? De pensar políticamente a la hora de hacer ese trabajo y ese pensamiento. Es un libro complejo, como decíamos. Habla de muchos temas de este tipo que son interesantes, pero que creo que son necesarios, ¿no? Y son necesarios hoy en día. Me parece valioso porque pone como la pregunta de qué tan política puede llegar a ser la arquitectura. Y entonces yo quería ir como hacia adelante, como en el ejercicio de la comunicación, quizás también así qué tan político es el quehacer de comunicar la arquitectura, ¿no? O sea, él está diciendo, la crítica se está como alejando de la arquitectura, porque en quienes ejercemos la arquitectura quizás no estamos aprovechándola de una manera práctica, pero cuando leía esa idea me preguntaba un poco eso, ¿no? Es como hoy en día hay muchísimos comunicadores de arquitectura, muchísima curaduría alrededor de la, o sea, las palabras que se usan son así, ¿no? Creador de contenidos de arquitectura, curaduría de arquitectura, editores de arquitectura, eh, y cada vez hay menos como críticas o críticos de arquitectura, pareciera por lo menos en rótulo, ¿no? Entonces me preguntaba un poco eso, cómo se puede llegar a asumir o a producir como un rol otra vez político, o qué tan político es el rol que hay ahora, ¿no? ¿Qué tan políticas son como estas facetas de la... Sí, muy buena pregunta. Es real que hoy en día también, y en torno a, principalmente creo desde el lado profesional, se ha abierto tanto el campo para los arquitectos ofrecer otros servicios, ¿no? Y que muchos de esos otros servicios tienen que ver con ser curadores, ser editores, ser creadores de contenidos. Eh, que muchas veces, a partir de la demanda, ¿no? De la sociedad, porque al final es realmente donde hay un campo de trabajo grande e importante, uno descuida, ¿no? Quizás esa otra parte que tiene que ver con exigir, ¿no? La crítica y demandar crítica. En ese Mm, sentido, es muy difícil encontrar una oferta de trabajo hoy en día de crítico de arquitectura. Es muy fácil claro, encontrar una claro. oferta de creador de contenidos. Y vuelve un poco a la esencia del libro, esta cuestión de constantemente retroalimentar el sistema, retroalimentando el sistema, ¿no? Y si es muy difícil de o de salir de él o tener una mirada reflexiva en torno a él, porque es al final algo que el mismo sistema necesita para que exista, ¿no? Entonces ahí creo que desde el lado de ahora como desde la política, pero también como desde hasta quizás de la ética, ¿no? Mm. Creo que como creadores, editores, montajes, es donde debemos más aprovechar
estas oportunidades que tenemos de, al final, comunicar arquitectura y mejor arquitectura, y quizás volviendo un poco a esta misión que mencionaba al principio, ¿no? Que tengo de, mientras más y mejor arquitectura comunicamos, más y mejor arquitectura vamos a poder demandar. eh, es de donde más tenemos que desarrollar esta crítica y estas reflexiones para alcanzar ese o entender qué es esa más y mejor arquitectura, ¿no? Entonces ahí yo creo que entra mucho la pata de tener realmente un pensamiento político en torno a lo que hacemos, porque creo que también Spencer lo menciona bastante en, en su libro, que es esta cuestión de no olvidarnos de que realmente lo que hacemos como arquitectos tiene un impacto, ¿no? En otras áreas, en la economía y en la política. Entonces, realmente tenemos que hablar de economía y de política también cuando hablamos de arquitectura. Así que, y parte de la arquitectura tiene que ver con comunicar arquitectura, ¿no? Así que ahí creo que hay como toda una red de temas, ¿no? Que al final están muy interrelacionados y que al hablar de uno tenemos que sí o sí hablar de otros si es que queremos realmente ser reflexivos y críticos y no hablar solamente de la parte que nos convenga y de la parte más autónoma de la arquitectura. Creo que por eso muchos de los discursos en general hoy en día en torno a lo que se dice, por ejemplo, en la arquitectura al final son las mismas palabras de los propios arquitectos hablando de ellos, ¿no? Y desde el lado de la arquitectura. Entonces ahí creo que hay también un trabajo importante como desde la disciplina en torno a meterle recursos, meterle energías al ser críticos y a ser reflexivos, que él igualmente creo que en su texto, al darle a todos, ¿no? Y no dejar a nadie de pie, uno al final se pregunta como, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué hago, no? Si al final todo lo que haga es sujeto de crítica dura. Es más, él hasta menciona esta cuestión del caso californiano, ¿no? De esta cuestión de ser el imaginario este del californiano independiente, que es autónomo, y él dice, bueno, hasta eso también fomenta el individualismo, ¿no? Claro, claro. Entonces, al Ah, final, como, bueno, ¿qué hago, no? Y ahí yo creo que mete el dedo en la llaga Spencer, en esto de realmente cuestionar todo y ser reflexivo con todo, a más no poder. Mm, él termina siendo crítico con la función misma de la crítica y dice, este mm, desencanto que hay es porque la crítica misma ha operado de una manera particular, ¿no? Donde uno podría decir, ¿no? El crítico que no deja a nadie hacer nada, ¿no? El crítico que solo dice cosas pero tampoco produce, ¿no? O el crítico que pone a todo el mundo en un rincón hasta que cada quien se sale como por su propia estrategia, ¿no? En esto como de la individualidad. Pero yo sí leo, o a mi parecer, pues, como la estructura del libro tiene como esto, ¿no? Desencanto uno, desencanto dos, y luego la última sección que es como afrontar la crítica, ¿no? Esa es la mm, palabra que usa, si uno la traduce al español, es como reencarar la crítica. Y me mm, parece que más allá de mandarlo a uno como en este camino hiper solitario, donde entonces ya no sé qué hacer, ¿no? Es mm, justamente entender que estos límites están, ¿no? Como someternos a estos límites donde puede ser criticado lo que yo hago, me pone en una frontera como política, es decir, sí me está preguntando qué tipo de sujeto quiero ser, y no le está preguntando a la disciplina qué tipo de arquitectos quiere tener, le está preguntando a cada quien qué tipo de arquitecto quiere ser, ¿no? Y me parece que en eso hay un poder muy interesante porque es venir de la idea de no tener una agencia real a entender que hay una agencia real, ¿no? O así lo leo yo, ¿no? Es como esa pregunta práctica que es teorizar lo que se hace. eh, o asumir lo que se piensa de lo que se hace, nos da muchísimo poder. Es decir, a mí no, yo no, no me parece que me limita a decir, ah, bueno, entonces ya no sé por dónde moverme, sino es como cada movimiento que cada arquitecta o arquitecto hace con su manera de hacer arquitectura produce un destino posible.
en vez del otro escenario donde el único destino posible es las lógicas del capital, ¿no? El consumo del espacio, la reproducción del espacio. No sé, y me parece que entonces es más como, es menos angustiante y más liberador, ¿no? Porque quizás yo leí un poco como que la angustia es como producir una disciplina sin saber para dónde va, es como más angustiante que producir una disciplina sabiendo que cada idea que yo tengo sí puede tener un valor, digamos, como dices, ¿no? Económico y político sobre el mundo, ¿no? Es como, le vuelve a entregar un montón de agencia a quien practica la arquitectura, ¿no? Como desde la práctica crítica. Sí, sí, totalmente. Y creo que también en esta última sección, ¿no? Que habla todo esto de volver, ¿no? a la crítica y a la teoría, hay algunos otros ejemplos que él menciona, por ejemplo, que se relacionan bastante con la cuestión de la comunicación, como el caso de Detroit, ¿no? Mm, Y el Fordismo, ¿no? Que habla de esto de muchas veces con el auge de las fábricas y de la ciudad y que después la fábrica dejó de operar y la ciudad se vino de menos. Esa parte muchas veces no la comunicamos y la parte del deterioro, ¿no? Y el detrás de escenas y que en la comunicación de arquitectura muchas veces no estamos contando realmente cómo es la parte dura y el detrás de escena de la obra, el cómo realmente se construye atrás y la precarización que hay detrás de la construcción y las fallas que hay detrás de eso. En ese sentido, creo que ahí también hay una gran oportunidad para revisar cómo es que realmente también hacemos arquitectura y ciudad con la lupa de entender ese proceso que hay por detrás y no en el resultado del final que es el que usualmente comunicamos, ¿no? Así que es un capítulo interesante y sí después creo que habla mucho de esto que mencionás vos, de realmente tener esta mirada de hay que criticar todo, pero bueno, me baso, ¿no? Y me afianzo en hacia dónde puedo ir con el camino de la reflexión, el camino de la crítica. sí, de esas historias del Fordismo, la relación de Ford y la arquitectura y sobre todo el urbanismo, eso sí, un gran rabbit hole del tras bambalinas de lo que significa como el poder, ¿no? Así como la historia de Detroit, pero también la historia de Forlandia está increíble, ¿no? Pero creo que es muy por eso sí vuelve a ser, es como que tiene muchísimo humor porque elige también como estos casos que son muy claros y muy concretos, pero también que le dan a uno a entender así muchísimas cosas, ¿no? Creo que ahí en el caso de Detroit que cuentas, está contando así como las intenciones, los deseos, ¿no? Como la relación entre Henry Ford y los arquitectos y qué es lo que les está pidiendo, pero también luego cuenta así cuándo se decae la ciudad, quién vende y luego quién vuelve a comprar como Detroit y quién decide que Detroit se acaba y quién decide que Detroit se vuelve a prender, ¿no? Y cómo todo eso está justamente como mediado por la práctica, ¿no? Y cómo, pues al final como que lo mínimo que hay que hacer es saberse esos chismes, ¿no? Para entender, ¿no? El Como por chismecito. lo menos el chismecito tiene como esa información política. Sí, yo, o sea, antes de pasar pues me gustaría así como, también eres profe, ¿no? Y me imagino que en algún momento tienes que convencer a algún alumno de que este es el libro que necesita para entender alguna cosa así. O eso, si fuéramos tu audiencia y fuéramos tus alumnos, ¿cuál sería el pep talk, la frase final con la que nos mandarías a casa con el deseo de que busquemos este libro? Como, ¿para qué? ¿Para qué leerlo? ¿Por qué recomendarlo? ¿Para qué leerlo? Muy bien. Sí, creo que, y voy a hacer como esta cuestión de explicar o de contar algo con las propias mismas palabras, ¿no? Pero creo que para ser críticos hay que leer crítica de arquitectura. O sea, me parece que por ahí va un poco la mirada que tú tienes. Y si tendría que convencer a alguien, diría que realmente hoy en día, si a uno no quieren que los agarren de la oreja, ¿no? Y los lleven para donde las otras personas quieren que los lleven, ¿no? En ese sentido
que te endulcen la oreja y que te vendan cualquier pomada, ¿no? Como se dice acá, uno realmente tiene que, y especialmente hoy en día, que tener una mirada muy compleja y muy abierta de, de todo. Creo que hay un tema también que él menciona o que da un poco a entender que gira en torno a esta cuestión de como de las redes, ¿no? De las redes de pertenencia en la que uno al final está y que en estas redes muchas veces son pequeñas o son quizás hasta esferas pequeñas, quizás ahí como un poco introduciendo, como hablando de Peter Sloterdijk, ¿no? Esta cuestión de que nos cuesta entrar en otras redes y entrar en otros lugares y así tener distintas posturas y distintas miradas, ¿no? Sobre las cosas. Entonces, para entrar en todas esas miradas, para realmente ser críticos y ser independientes, creo que tienen que leer este libro. Me parece un libro clave en ese sentido. Es un libro que seguramente uno lo lee y después lo tiene que volver a leer, ¿no? Para realmente ir incorporando, ¿no? Todos los conceptos que uno habla, porque dada la complejidad es bastante difícil como leerlo sin analizarlo, ¿no? Entonces es un libro que hay que leerlo con tiempo, hay que leerlo con calma y entendiéndolo. Súper. Sí, el reto creo que es también como conocer límites, los límites como políticos, económicos de la práctica para poder como posicionarse, ¿no? Sobre ellos. Pues a manera de resumen muy rápido, son tres secciones del libro, 12 capítulos en esas tres secciones. Y de lo que hemos estado hablando hoy, pues eso, ¿no? En la primera sección es como un tema de cómo eh, por un lado se renuncia a la crítica, ¿no? Nos hemos vuelto muy acríticos con la práctica, con lo que produce, lo que hace la arquitectura, y ese es un lugar muy conveniente, no necesariamente para quienes practicamos la arquitectura, sino como para el sistema de reproducción capital, para las lógicas neoliberales que usan a la arquitectura sencillamente como una manera de mover, digamos, el recurso. Y la respuesta ha sido como muy rara, que es como interpretar mal la crítica y volverla vacía, ¿no? Es como una respuesta, ¿no? Y por eso a veces uno puede leer como estos discursos o lenguajes sin sustento, ¿no? Como que decimos cosas que están desconectadas de... Hay como un ejercicio crítico muy fuerte y creo que a mí también ahí me uno como a la invitación, es como... eh, para el tipo de arquitectura que le interese, hay manera de ser crítico de ella, ¿no? Y un poco hemos estado hablando así como de todas estas maneras, digamos, de criticar como las grandes prácticas de, ¿no? Grandes arquitectas y arquitectos, ¿no? Pero también pequeñas acciones o pequeñas dinámicas de reproducción como de los proyectos de arquitectura, el lenguaje como de lo verde, ¿no? Critica así como el solucionismo en el que cae la arquitectura, la idea como de eh, lo optimista o lo positivista que puede llegar a ser, ¿no? Como así, nosotros somos los encargados de salvar todo, pero no nos preocupemos por, ¿no? Así como quiénes son las personas, está. Estuvimos hablando un poco como de cómo critica la representación de la participación comunitaria, ¿no? Como una cosa que se subsume dentro de la arquitectura, todo este tema como de la separación que hay a veces entre el diseño y el proyecto, ¿no? Y cómo hay un reto particular que es volver a unir como esas dos maneras de entender como la arquitectura en una única práctica y fuimos terminando un poco con la idea de que crítica o asumir la crítica hace parte como del ejercicio práctico de la arquitectura, ¿no? Como que teorizar no es una cosa separada a practicar, sino uno puede teorizar su práctica, ¿no? Uno puede usar la crítica como una praxis, es la frase que él pone sobre la mesa, ¿no? Y bueno, terminamos un poquito en esta conversación sobre eh, posicionarse, ¿no? Como la posibilidad de posicionarse no debe ser apabullante,
sino debe ser como un reto, ¿no? Como saber que puede existir una crítica sobre lo que hacemos es realmente lo que la hace poderosa, ¿no? Como lo que hace poderoso eso que hacemos. Pero no sé si hice bien el resumen o me quedó por ahí algo flotante. Perfecto. Pues nada, yo en serio te agradezco muchísimo esta conversación, Fabián. A mí me daba mucho gusto desde que hablamos hace un par de meses de la lista, de conseguir los libros, ir preparando y saber que iba a tener como este tiempo de conversación contigo. Te agradezco muchísimo como la disposición, la recomendación. Pues ojalá luego también como tus comentarios ya no solo sobre los libros, sino sobre el proyecto mismo de leer la ciudad, cómo podemos criticarlo, mejorarlo, ajustarlo y asumir una postura como práctica también más interesante del proyecto. Y agradecerle también a todas las personas que nos han estado escuchando hasta el momento. Recuerden que para saber qué libro estamos leyendo, pueden suscribirse al newsletter de Leer la Ciudad y para conocer como otras conversaciones, reseñas, libros recomendados, pueden visitar leerlaciudad.com. Y bueno, pues ojalá se repita esta oportunidad de volver a conversar contigo, Fabián, de este u otro tema más adelante. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Saludos.